El proceso de olvidar a alguien que ha sido significativo en nuestra vida no es una tarea sencilla ni se puede abordar con ligereza. Se trata de un desafío profundamente humano, que toca las fibras más sensibles de nuestra psique y despierta un sinfín de emociones que, si no se gestionan adecuadamente, pueden perpetuar un ciclo de sufrimiento y dolor. Este proceso, aunque difícil, se vuelve fundamental para nuestra salud emocional y mental, y es crucial que se realice con plena conciencia y entendimiento de los mecanismos internos que se ponen en marcha en estas circunstancias. En este contexto, el enfoque estoico nos ofrece un marco conceptual y práctico de gran valor, orientado a ayudarnos a comprender y trascender las emociones que nos atrapan en el dolor. Al explorar el tema desde esta perspectiva, abordamos no solo la necesidad de superar a una persona, sino también de entender las emociones negativas y destructivas que nos acechan, así como las positivas y constructivas que pueden conducirnos a una vida plena y equilibrada. Desde un punto de vista psicológico, la dificultad de olvidar a alguien se vincula estrechamente con la forma en que el cerebro procesa las experiencias emocionales. La memoria emocional se encuentra profundamente anclada en estructuras como el hipocampo y la amígdala, áreas que registran no solo los hechos objetivos, sino también la intensidad de las emociones asociadas a dichos eventos. Cuando alguien ocupa un lugar importante en nuestra vida, nuestras neuronas establecen conexiones que fortalecen la memoria de esa persona, creando un ciclo de retroalimentación emocional cada vez que pensamos en ella. De acuerdo con investigaciones en neurociencia, la actividad cerebral en áreas relacionadas con el apego y el dolor físico se incrementa cuando enfrentamos una ruptura amorosa, lo que sugiere que el dolor emocional y físico comparten bases neurológicas similares. Un estudio publicado en la revista Psychological Science demostró que ver la foto de un ser querido que nos ha dejado activa las mismas áreas del cerebro que se activan ante un dolor físico intenso. Este hallazgo subraya el por qué muchas personas describen el dolor de una ruptura como un corazón roto o un dolor físico real. Sin embargo, comprender estos mecanismos no es suficiente para liberarnos de ellos. La pregunta real es cómo podemos aplicar la sabiduría estoica para modificar la forma en que reaccionamos ante el dolor, las emociones negativas y la memoria de esa persona. Los estoicos, particularmente Epicteto y Marco Aurelio, sostenían que no son las cosas en sí mismas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. De esta manera, no es la persona en sí la que perpetúa nuestro sufrimiento, sino la forma en que elegimos interpretar su ausencia y el significado que le otorgamos a esa relación pasada. Epicteto decía que los hombres no se perturban por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. Esta premisa nos invita a cuestionar nuestra interpretación y a modificarla para reducir el impacto emocional. El primer paso para olvidar a alguien de manera definitiva es aceptar radicalmente que el dolor es parte del proceso. A menudo, el dolor se convierte en un enemigo al que deseamos evitar o eliminar rápidamente, pero los estoicos nos enseñan que el dolor es un maestro, una oportunidad para el crecimiento y la introspección. La aceptación no se trata de resignarse a sufrir indefinidamente, sino de reconocer la existencia del dolor sin intentar reprimirlo o negarlo. Cuando intentamos eliminar el dolor de inmediato, lo único que logramos es que se arraigue más profundamente. Aceptar el dolor implica darnos permiso para sentir, para llorar y para experimentar la tristeza sin juzgarla. Es un acto de compasión hacia nosotros mismos. De acuerdo con un estudio de 2018 publicado en la revista Emotion, la aceptación emocional es una de las estrategias más efectivas para reducir la intensidad de las emociones negativas a largo plazo. Aceptar el dolor, por tanto, es el primer paso hacia la liberación. El segundo paso es desactivar los disparadores emocionales que perpetúan la memoria de esa persona. Aquí es crucial identificar aquellos pensamientos, lugares, objetos o situaciones que nos llevan a pensar en ella de manera automática. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado premeditatio malorum, en el cual se imaginaban todas las situaciones adversas posibles con antelación, de modo que, cuando éstas llegaran, estuvieran preparados para enfrentarlas. Nosotros podemos hacer algo similar con los disparadores emocionales. Al reconocer estos disparadores con antelación y preparar una respuesta consciente para enfrentarlos,
estamos desactivando su poder sobre nosotros. Si sabes que escuchar cierta canción o ver ciertas fotos te hará recordar a esa persona, decide conscientemente evitar estos estímulos durante un tiempo. Esta no es una solución de evitación, sino de reestructuración emocional. El tercer paso implica una revalorización cognitiva de la relación. Muchas veces, quedamos atrapados en la idealización del otro, recordando solo los aspectos positivos y olvidando los negativos. Es importante, desde la perspectiva estoica, observar la relación de manera objetiva, identificando las lecciones que nos dejó y comprendiendo por qué terminó. El filósofo Séneca decía que la mayor bendición para el hombre es el reconocimiento de sus errores. En este contexto, debemos ver la relación como un conjunto de experiencias que nos permitió conocernos mejor, identificar nuestras fortalezas y debilidades y crecer a partir de ellas. El enfoque aquí no está en pensar en lo que podríamos haber hecho diferente, sino en cómo esta experiencia nos ha moldeado y qué sabiduría podemos extraer de ella. El cuarto paso es la práctica de la gratitud y la redirección de la atención. Cuando una persona ocupa un lugar predominante en nuestra mente, tendemos a olvidarnos de las demás cosas buenas que existen en nuestra vida. La práctica de la gratitud consiste en dirigir nuestra atención de manera intencional hacia todo aquello que apreciamos y valoramos. No se trata de forzar pensamientos positivos, sino de equilibrar nuestra perspectiva. Un estudio publicado en The Journal of Positive Psychology demostró que las personas que practican la gratitud de manera regular experimentan menores niveles de depresión y ansiedad, y mayores niveles de satisfacción con la vida. A medida que redirigimos nuestra atención hacia lo que tenemos en lugar de lo que hemos perdido, comenzamos a restar poder a la memoria de esa persona y a construir un nuevo significado para nuestra vida. El quinto paso, y quizá el más importante, es el cultivo de la autodisciplina y la aceptación de la impermanencia. Los estoicos sostenían que todo en la vida es transitorio, y que aferrarse a algo efímero es la causa última de todo sufrimiento. En palabras de Marco Aurelio, la vida de cada hombre es como un río que fluye, siempre cambiando, siempre en movimiento. Para superar a alguien definitivamente, es fundamental aceptar que el amor, como todas las cosas, es temporal. Al cultivar la autodisciplina y practicar el desapego, aprendemos a ver las relaciones como experiencias valiosas, pero no indispensables para nuestra felicidad. La autodisciplina nos permite reencauzar nuestros pensamientos cada vez que la memoria de esa persona invade nuestra mente, y el desapego nos da la fortaleza para soltar con serenidad aquello que ya no forma parte de nuestra vida. Quisiera compartir una experiencia personal que ilustra este proceso de superación y aprendizaje. Recuerdo una época de mi vida en la que creí que nunca podría olvidar a una persona que había sido el centro de mi mundo durante varios años. La relación terminó de manera abrupta, y con ello, mi identidad parecía desmoronarse. Cada día era una lucha constante por dejar de pensar en lo que había perdido. Intenté todo lo que estaba a mi alcance: salir con amigos, involucrarme en proyectos, incluso practicar deportes extremos para distraerme. Pero el dolor seguía ahí, latente, como una herida que no cerraba. Fue entonces cuando descubrí el enfoque estoico y decidí aplicarlo de manera intencionada en mi vida. El primer cambio significativo fue aceptar mi dolor, sin juzgarlo, sin intentar negarlo o suprimirlo. Me di cuenta de que al permitir que el dolor existiera sin resistencia, este comenzó a perder fuerza. El siguiente paso fue observar con honestidad cada uno de mis disparadores emocionales. Anoté en un cuaderno cada pensamiento recurrente que me llevaba a recordar a esa persona y analicé su origen. Esto me permitió darme cuenta de que muchos de esos pensamientos no tenían nada que ver con ella, sino con vacíos emocionales que arrastraba desde mucho antes. Al identificar esto, comencé a desactivar esos disparadores, sustituyéndolos por nuevos hábitos mentales. Cuando un pensamiento de nostalgia aparecía, en lugar de reprimirlo, me preguntaba: ¿qué puedo hacer ahora para cultivar mi bienestar? Poco a poco, comencé a cambiar la narrativa interna de victimismo a una de responsabilidad y empoderamiento. Además, realicé una lista objetiva de todas las cosas que había aprendido de la relación. Esto me permitió apreciar que, aunque la pérdida dolía, me había convertido en una persona más fuerte, más resiliente. Comencé a agradecerle internamente a esa persona por las lecciones que me dejó, y a sentirme en paz con su partida. Practiqué la gratitud diariamente, escribiendo cada noche 3 cosas por las que me sentía agradecido, y con el tiempo, mi mente comenzó a enfocarse más en lo que tenía que en lo que había perdido.
Finalmente, trabajé en mi autodisciplina emocional y en aceptar que todo, incluso el amor más intenso, es transitorio. Empecé a ver la vida como un flujo constante, en el que nada permanece. Al aceptar la impermanencia, dejé de aferrarme a la idea de que necesitaba a esa persona para ser feliz. Y fue en ese momento cuando me liberé por completo. Hoy, puedo recordar a esa persona con una sonrisa, sin dolor, sin tristeza, solo con gratitud por lo que compartimos y con paz por lo que se ha ido. Este proceso de superación y olvido me llevó a un entendimiento profundo de mí mismo y de la naturaleza de las emociones humanas. Lo que inicialmente parecía una carga insoportable, una especie de tortura emocional, se transformó en una oportunidad para el crecimiento personal y la autocomprensión. Me di cuenta de que las emociones negativas, como la tristeza, la desesperación y la melancolía, no eran enemigas a ser combatidas, sino mensajeras que traían consigo un entendimiento más claro de mis deseos, miedos y expectativas. Fue entonces cuando comprendí que, en lugar de tratar de huir de ellas o suprimirlas, debía escuchar lo que me querían decir. La tristeza, por ejemplo, me enseñó que había muchas áreas de mi vida que había descuidado en pos de esa relación. Había puesto toda mi identidad y mi autoestima en una sola persona, y cuando esa persona se fue, me quedé sintiéndome vacío y perdido. La melancolía me mostró que no era tanto la ausencia de esa persona lo que me dolía, sino la sensación de que nunca volvería a sentir algo igual. Sin embargo, al observar estas emociones con una mirada serena y desapegada, me di cuenta de que mi sufrimiento era consecuencia de una creencia irracional, la idea de que esa relación era única e insustituible. Los estoicos hablan mucho sobre el control de las creencias y su influencia en nuestras emociones. Epicteto decía, lo que nos perturba no es lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Este pensamiento me ayudó a modificar la perspectiva que tenía sobre mi sufrimiento. Adopté entonces un enfoque estoico en mi día a día, practicando el arte de la ataraxia o la imperturbabilidad del alma. Comencé a desapegarme de mis pensamientos y emociones, observándolos como un río que fluye, sabiendo que ninguno de ellos duraría para siempre. Un día me di cuenta de que, así como las olas vienen y van en la orilla del mar, mis sentimientos de dolor también se disiparían con el tiempo si no intentaba retenerlos. Aquí es donde el principio de la impermanencia se vuelve crucial. Al aceptar que todo cambia, incluso nuestras emociones más intensas, dejamos de aferrarnos a ellas. Este principio no solo aplica a las relaciones amorosas, sino a cualquier área de nuestra vida. Nos libera de la necesidad de controlarlo todo y nos permite experimentar la vida con mayor ligereza y apertura. Una vez que aceptamos esta impermanencia y practicamos el desapego, se abre ante nosotros un horizonte de libertad emocional. Comenzamos a entender que nadie, por más importante que haya sido en nuestra vida, tiene el poder de definir nuestra felicidad o nuestra tristeza. No son las personas las que nos hieren, sino nuestras expectativas y deseos insatisfechos. Cuando eliminamos la expectativa de que alguien debería comportarse de cierta manera, de que una relación debería durar para siempre o de que solo podemos ser felices con una persona en particular, entonces nos liberamos de las cadenas que nosotros mismos hemos creado. Aquí radica la esencia del enfoque estoico para olvidar a alguien. En lugar de centrarnos en cambiar lo que no podemos controlar, nos enfocamos en cambiar la interpretación que hacemos de las circunstancias. No podemos cambiar el hecho de que una relación terminó, pero sí podemos cambiar la historia que nos contamos sobre esa relación. En lugar de vernos como víctimas de una pérdida, podemos vernos como seres en constante evolución, que se enriquecen con cada experiencia, sea esta positiva o negativa. De hecho, los estoicos sostenían que todas las experiencias, por dolorosas que sean, tienen un valor intrínseco si sabemos extraer la sabiduría que nos ofrecen. A medida que practiqué este enfoque en mi vida, noté un cambio profundo en la forma en que respondía a mis propios pensamientos y emociones. Comencé a experimentar una calma interna que nunca había sentido antes. Ya no era víctima de mi propio dolor ni de las memorias que parecían perseguirme. En lugar de eso, me convertí en un observador sereno de mi propio proceso emocional. Esto no significa que dejara de sentir, sino que dejé de identificarme con mis sentimientos. Mis emociones eran como nubes que pasaban, y yo era el cielo inmenso que las contenía. Esta perspectiva me permitió enfrentar situaciones que antes me habrían desbordado emocionalmente con una serenidad inquebrantable. Los efectos de este cambio no se limitaron a mi vida emocional. A nivel físico, noté una disminución significativa en los niveles de ansiedad y estrés.
Estudios en psicología han demostrado que el manejo adecuado de las emociones negativas tiene un impacto positivo en la salud general. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista EAL Psychology encontró que las personas que practican la revalorización cognitiva, una técnica que los estoicos promovían para reinterpretar las experiencias de manera positiva, reportan menores niveles de cortisol, la hormona del estrés, y un mejor funcionamiento del sistema inmunológico. Esto me hizo darme cuenta de cuán interconectados están el cuerpo y la mente, y cómo el sufrimiento emocional prolongado puede tener consecuencias físicas graves. Con el tiempo, también empecé a cultivar nuevas emociones y experiencias. Involucrarme en actividades que me llenaban de alegría y propósito me permitió llenar ese vacío que había dejado la relación pasada. Practicar deportes, aprender nuevas habilidades y fortalecer mis relaciones con amigos y familiares se convirtieron en las piedras angulares de mi recuperación emocional. Descubrí que la vida está llena de oportunidades para el crecimiento y la realización personal, y que centrarse únicamente en una persona es un error que nos priva de la riqueza y diversidad de experiencias que la vida tiene para ofrecer. Este proceso me enseñó también la importancia de cultivar el amor propio. Con frecuencia, después de una ruptura, tendemos a culparnos a nosotros mismos, pensando que no fuimos lo suficientemente buenos o que deberíamos haber actuado de otra manera. Pero al abrazar el enfoque estoico, comprendí que cada uno de nosotros es valioso e íntegro en sí mismo. No necesitamos la validación de otra persona para sentirnos completos. Marco Aurelio decía: cada día proporciona a cada hombre suficiente motivo para sentir paz consigo mismo, si decide ver sus propios logros y méritos. La paz interior proviene de nuestro propio reconocimiento y aceptación de quienes somos, no de la aceptación de los demás. Hoy puedo decir con convicción que olvidar a alguien no es un acto de borrar su memoria, sino de integrar su recuerdo en nuestra historia personal de una manera que no nos cause dolor ni sufrimiento. Es un proceso de aceptación, de gratitud y de liberación. Olvidar es aprender a vivir sin aferrarnos a lo que fue, sabiendo que la vida continúa y que cada día es una nueva oportunidad para crear nuevas memorias y experiencias que nos llenen de gozo. Las cicatrices que quedan no son señales de debilidad, sino de fortaleza y resiliencia. Son recordatorios de que hemos enfrentado el dolor, hemos aprendido de él y hemos salido fortalecidos. El estoicismo me ayudó a entender que no controlamos lo que nos sucede, pero sí controlamos cómo reaccionamos ante ello. Si estás pasando por un momento de dolor o pérdida, te invito a que observes tus emociones con compasión y serenidad, que aceptes lo que sientes sin resistencias y que te permitas transformar ese dolor en sabiduría. Porque, al final, el verdadero olvido no es un acto de negación, sino de integración y trascendencia.